¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Hoy os traigo esta blusa que es multiposición, os va a encantar, se puede poner de diferentes maneras, ¿vale? Y cada una va a empezar con el ancho que ella quiera y luego va a continuar según va viendo el tutorial. Es súper fácil, así que anímate a hacer esta blusa tan monísima conmigo. Comenzamos. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 5 milímetros y un hilo indicado para aguja de crochet de 2,5 a 3,5. En esta ocasión hemos utilizado Mondial Eco Denim en los números 747, 751 y 757, como podéis ver en imágenes. Fijaos, esto es lo que vamos a aprender a hacer y van a ser dos piezas exactamente iguales en delantero y espalda. En primer lugar trabajaremos en recto, aprenderemos a hacer la muestra y los cambios de color. Posteriormente vamos a aprender a hacer aumentos, continuaremos en recto para terminar luego haciendo disminuciones cada una hasta conseguir el ancho del cuello que quiera. Fijaos, antes de comenzar con la muestra os quiero explicar en qué os tenéis que fijar cada una, porque no vais a tener probablemente ni el mismo hilo, ni vais a tejer con la misma tensión, ¿vale? Y de esta manera cada una va a poder trabajar y saber lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Fijaos, esta muestra es múltiplo de 6 más 2, ¿vale? Os voy a escribir aquí M6 más 2, ¿vale? Esto muchas veces lo vais a ver en patrones. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos tenemos que fijar por una parte es el múltiplo de 6. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos, por ejemplo, quiere decir, cuando empecemos nuestra muestra, después de las cadenetas, yo voy a tener un punto bajo ahí sobre una cadeneta, dos cadenetas libres. En la siguiente es donde vamos a trabajar nuestro abanico, que van a ser 5 puntos. Me voy a saltar otros 2, ¿vale? Entonces aquí, si contamos, tenemos 6 puntos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Después de esto se vuelve a repetir la misma secuencia. ¿De acuerdo? En esta vuelvo a hacer el abanico, me vuelvo a saltar 2 y en el siguiente otro punto bajo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que si os fijáis, esto es lo que se repite y aquí de nuevo se vuelve a repetir, ¿vale? Entonces, cuando decimos que es múltiplo de 6 más 2, quiere decir que 6 puntos los estamos repitiendo todo el tiempo y después, ¿qué voy a tener? Este último, que es donde hago ese punto, y aparte otra cadeneta más que le doy altura. De aquí viene el más 2. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Si vosotras empezáis a hacer, vais a ver que yo he empezado con 60 cadenetas. Ese es el múltiplo de 6 más 2. Empiezo con 62 cadenetas. Pero si vosotras imaginemos que son, yo que sé, que fuera el doble, que fueran 120, ¿vale? Hicierais 20 motivos para una talla bastante grandecita, 20 motivos, que sería 6 por 2, como pone múltiplo de 6, sería 20 por 6 más 2. Esto serían 120 más 2, 122 cadenetas, ¿vale? Y así cada una más o menos tiene que cuadrar ese número múltiplo de 6 y finalmente añadirle 2, pero el 2 se lo añadimos al final, ¿vale? Nosotras vamos, digamos, podéis ir haciendo aumentos de 6 en 6, de 12, ¿de acuerdo?
Lo normal, claro, yo me he ido directamente, he hecho 60, ¿vale? Y ya he visto más o menos que me quede pues de costado a costado, que tenga un poco de holgura, ¿no? Porque esto es la mitad de nuestro contorno. Vamos a comenzar trabajando una cadeneta de 62 cadenetas, que van a ser donde vamos a obtener 10 motivos, ¿vale? Como la muestra es múltiplo de 6 más 2, pues vamos a hacer 10 motivos por 6 son 60 cadenetas más 2, 62 cadenetas, ¿vale? Para ello, como siempre, dejo un palmo, hago un nudo corredizo, retiro aquí para no quitar atención, ¿vale? Sabéis que esta hebra es para poder ocultar luego esa hebra con comodidad y vamos a trabajar nuestras 62 cadenetas o cada una el número que quiera, múltiplo de 6 más 2. Fijaos, ya he tejido mi cadeneta de 62 cadenetas y en este caso queda igual que cuando luego trabajamos, ¿vale? Hay veces que queda más apretado y luego va cediendo, pero en este caso, fijaos que al tejer con aguja grande, pues no queda apretada, ¿vale? Y tenemos la misma medida de ancho, que en este caso, fijaos, pues depende de, porque esto no está bloqueado, unos 40 entre 47 centímetros. Fijaos, una vez que hemos comprobado, ya os he enseñado lo que mide la cadeneta, ahora lo que voy a hacer realmente es trabajar una muestrecita para que podamos prestar más atención al modo de trabajar esta pieza, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es trabajar 4 motivos, como hemos dicho que es múltiplo de 6 más 2, 6 por 4, 24, más 2, 26 cadenetas. Dejamos el palmo, ¿vale? Y de esta manera va a ser mucho más fácil que veamos bien con detalle todo. Vale, ya tengo las 26 cadenetas para la muestra, ¿vale? Y vamos a trabajar exactamente igual que si tuviéramos el tamaño real, ¿vale? Luego hay gente que se queja cuando ve esto, no, trabaja en tamaño real. Os voy a ir enseñando todo el tiempo cómo llevo el tamaño real, pero quiero que veáis este porque así prestamos más atención a todos los detalles y en cámara con zoom se ve mucho mejor que si tengo que hacer el tamaño real, ¿de acuerdo? No es por otra cosa, yo lo tengo que tejer igual, ¿vale? Entonces nos vamos a saltar una cadeneta y en la segunda vamos a hacer un punto bajo. Cojo hebra, me voy a saltar 2 y en la tercera trabajo mi primer abanico de 5 puntos altos en el mismo punto. 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Me salto 1 y 2 y en el siguiente punto bajo, ¿vale? Y esto es lo que vamos a repetir cada motivo, vamos a trabajarlo así. Me salto 2 de base, en el tercero repito un abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo me salto 2 y en el tercero punto bajo. ¿Veis? Ya llevo 2 abanicos. Me salto 2, en el tercero repito 5 puntos altos y nos vemos ahora cuando termine mis 4 abanicos. Fijaos, estoy terminando aquí el cuarto abanico. ¿Veis? Si me quedan 1, 2 y en el tercero hago el punto bajo y así termino mi vuelta número 1. Fijaos cómo queda con aire, queda con este hilo precioso. Levantamos 3 cadenetas y giramos.
Comenzamos así nuestra vuelta número 2 y voy a trabajar en este primer punto bajo, hago, ¿veis? Un segundo y de nuevo un tercer punto alto, ¿vale? Las 3 primeras cadenetas cuentan como el primer punto alto. Vengo aquí al punto central del abanico, el tercer punto, y hago un punto bajo. Y si vengo aquí al punto bajo de la base, trabajo ahí un abanico, ¿vale? De 5 puntos altos, ¿vale? De esta manera lo que vamos a hacer es ir alternando la posición de mis abanicos, ¿vale? No queda uno encima de otro, sino que se van a ir intercalando. Llevamos 5 y de nuevo vengo aquí al punto central de mi abanico y hago punto bajo, ¿vale? Y vengo de nuevo al punto bajo de aquí abajo de la primera vuelta y trabajo mi abanico. ¿Veis? Cuatro y 5. Y de nuevo para cerrar este abanico, punto bajo aquí en el centro. ¿Veis cómo va quedando? Y repito. En el otro punto bajo, ¿vale? Y vais a ver cómo queda esta vuelta número 2, 3, 4 y 5. ¿Veis que cierro aquí en el punto, en el tercer punto? ¿Y qué me queda? Fijaos, medio punto aquí, medio abanico. Bueno, 3 de los 5 puntos son 3, ¿vale? Pues tengo que venir aquí a este punto bajo del principio y trabajar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así cierro mi vuelta número 2, ¿vale? Ya hemos visto cómo trabajar esta muestra en recto. Vamos a alternar todo el tiempo las filas 1 y 2. Fijaos, acabamos de ver cómo se trabaja la parte recta, que es combinando solamente 2 vueltas, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer tanto en este tramo inicial, antes de empezar con aumentos, como después de mis aumentos, ¿vale? En este tramo y en este vamos a trabajar como acabamos de ver, ya no tiene pérdida, únicamente nos falta ver cómo introducir un color diferente, ¿vale? Cómo hacer el cambio de color, que vamos a verlo a continuación. Bueno, y una vez que hemos visto cómo trabajar en recto, ahora toca ver cómo hacer el cambio de color, que en este caso lo vamos a hacer súper sencillo y a no ser que sea un diseño tapestry o jacquard, a mí es lo que más me gusta, ¿vale? Que es simplemente, fijaos, tengo todavía este color en mi aguja, lo voy a hacer, saco así y a través de este anillo voy a pasar el ovillo. Y ahora podéis optar por cortar el hilo dejando un palmo o si queréis ir arrastrando ese hilo sin cortar, lo podéis dejar ahí, ¿vale? Y entonces cogemos el color nuevo, volvemos a dejar un palmo, hacemos nudo corredizo, ¿vale? Y venimos y vamos a mantener el mismo sentido, ¿vale? Como esta vuelta está del revés, voy bien, ¿vale? Donde deje ese hilo, lo retomo. Y vamos así alternando derecho-revés todo el tiempo, ¿vale? Para que no se vea nada raro, ¿vale? Ahora, ¿qué nos tocaría? Según hemos visto, nos toca repetir la vuelta 1 de nuevo, entonces, ¿qué haríamos ahí? Un punto bajo, ¿de acuerdo?
que nos toca hacer abanico aquí en este punto bajo. Vale, ya veréis que cuando llevéis un par de vueltas solo os lo va pidiendo el diseño. Vale, trabajamos ahí nuestro abanico de 5 puntos altos, 4 y 5. De nuevo aquí hacemos el punto bajo en el punto central y continuamos así haciendo nuestros abanicos. 3, 4 y 5. Punto bajo, ¿vale? Y ya sabemos trabajar tanto en recto como hacer el cambio de color, ¿vale? Yo me voy a quedar trabajando el tamaño real hasta el punto en que me toca hacer aumentos y lo vamos a ver ya en el tamaño real, cómo hacer los aumentos y vamos a tomar medidas de cuántas vueltas he hecho yo, cuánto mide antes de empezar a hacer los aumentos. Llevo ya tejidas 4 vueltas en azul, 4 en naranja y 4 en azul oscuro. Y esto a mí me mide antes de bloquear unos 15 centímetros. A partir de aquí voy a empezar a repetir la misma secuencia de colores si el material me lo permite, claro. Y voy a seguir con este. Mi intención es no cortar el hilo, que lo tengo aquí y lo voy a retomar por aquí atrás, lo vamos a ir arrastrando porque no quiero cortar hilo, porque si luego imaginemos que no me llega para hacer la otra parte igual o que cuando las uno no me gustan, si yo he ido cortando cada trocito, este hilo luego me va a servir para muy pocas cosas porque ya lo he dividido en muchos trozos y reutilizarlos va a ser muy difícil y muy trabajoso, así que bueno, cada una es verdad que se queda una hebra larguita, fijaos este trozo aquí detrás, pero es simplemente dejarlas todas por el mismo lado y luego al coser con cuidado y que se queden ahí ocultas, cada una. Entonces hago así y que no me quede tirante y voy a trabajar una primera vuelta en este color normal, ¿vale? Empezando me toca vuelta de las que empiezas con el punto bajo, así que vamos a trabajar una primera vuelta así antes de comenzar con mis aumentos. Bueno, hemos trabajado esta primera vuelta en azul porque necesito empezar el aumento en una vuelta como la anterior, ¿veis? De las que empieza con los 3 puntos, ¿vale? Recordemos que hacíamos 3 cadenetas, ¿vale? Y luego 1 y 2 puntos altos, ¿vale? Pero como lo que queremos es hacer aumentos, vamos a añadir otros 2 puntos altos ahí en ese punto, ¿vale? ¿Veis? Entonces los aumentos empiezan en una vuelta que acabe en punto bajo y ahí metemos un abanico completo en la siguiente vuelta, ¿vale? Entonces ya vengo aquí al punto central y hago mi punto bajo y voy a trabajar así toda mi vuelta con normalidad, ¿vale? Haciendo abanicos donde me toca, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo cerramos esta vuelta. Y para terminar esta primera vuelta de aumentos, ¿veis? He hecho el punto bajo en el punto central y en el punto bajo hacemos como en el otro lado, pues 5 puntos altos, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Y así terminamos nuestra primera vuelta con un aumento a cada lado. ¿Veis? En lugar de 3 puntos metemos el abanico completo, ¿vale? Y el resto de vueltas, ¿veis? Las vamos a trabajar igual mientras estemos aumentando, que va a ser levanto 3 cadenetas,
¿veis? Y añado otros 4 puntos. 2, 3, 4, ¿veis? Más las cadenetas 5. Y de nuevo vengo aquí al punto central a hacer mi punto bajo y ya es continuar como me va pidiendo mi tejido. Y os quiero enseñar con detalle cómo he trabajado en esta pieza ya los aumentos, ¿vale? Fijaos, tengo aquí, veis que es lo mismo que llevábamos ahí, ¿vale? Y vamos a ver cuántas vueltas he trabajado yo y lo que miden. Fijaos, de aumento he metido como estas dos franjas de nuevo de 4 vueltas y 4 vueltas, aunque recordemos que la primera no tenía aumento, o sea que entonces son 7 vueltas de aumento, ¿vale? Que son unos, fijaos, si medimos desde el azul, pues unos 12 centímetros. He hecho esta franja y esta, ¿veis? Aquí es donde hemos empezado a aumentar y vamos aumentando uno en cada vuelta, ¿de acuerdo? Para tallas mayores podéis aumentar más, ¿vale? Esto lo vais a ir viendo. Incluso yo había hecho otra franja más de aumento, pero luego me parecía demasiado y no lo sé, hasta que no la vea puesta, ¿vale? Pues ya veremos fallos y demás, porque esto se me ha ido ocurriendo, así que no sé cómo va a quedar. Bueno, y me voy a quedar aquí acabando las 2 franjas de aumentos y las 3 en recto y ya nos quedará ver cuando llegue ahí cómo hacer las disminuciones, que a lo mejor todavía puedo hacer alguna franja más, pero estaba esperando tanto a unir las 2 piezas como a ver cómo voy de material, porque no sé si me va a dar para, porque me tocaría añadir en este color y no sé qué voy a hacer. ¿Vale? Porque también podríamos añadir más de este color, tampoco sería o de cualquiera, ¿vale? No hay que obsesionarse con la secuencia de color. Bueno, fijaos, acabo de trabajar 3 franjas en recto, ¿vale? Que miden lo mismo que aquí, 15 centímetros. Cada una trabajará si quiere alguna franja más o alguna vuelta más, ¿de acuerdo? Según el ancho que queráis, igual que os decía en esta parte, que no sé si me voy a arrepentir de no haber hecho otra franjita más de aumento, ¿vale? Pero tenía miedo porque tenía poco material. Bueno, fijaos, vamos a comenzar con las disminuciones y ya es de lo último porque será ver eso y luego terminar cada una su delantero y su espalda y coserlo, ¿de acuerdo? Y fijaos, como os vengo enseñando, quiero que veáis, ¿vale? Que yo esto normalmente lo habría visto fatal, lo de dejar las hebras, ¿veis? Pero esto cuando se cosa se van a quedar por dentro, ¿vale? Y no pasa nada. Y sobre todo lo que os decía, si yo ahora sigo trabajando y no me gusta o no me queda bien alguna de las partes, puedo deshacer y tengo mi hilo intacto, ¿vale? Sin embargo, si lo vamos cortando en cada franja, aparte de tener que ocultar muchas más hebras, hemos destrozado y hemos dividido cada ovillo en un montón de partes que luego continuamos. Fijaos, paso el hilo por ahí atrás, ¿vale? Para añadir que me toca mi color azul y voy a venir a añadir ya justo aquí al hilo central de este abanico, ¿vale? Vamos a comenzar a disminuir así, ¿vale? Ya me salto estos puntos, ¿vale? Añado el hilo así por detrás, veo por qué lado es, ¿veis? Que no quede tirante. Hago una lazada, ¿vale? Esto ya, fijaos, yo ya lo meto en mi cestita para que cuando tiro rueda ahí y ni se cae ni se estropea, se va manchando, sobre todo estos oscuros que cogen mucha pelusa y se les pega todo. Vale, pues nada, ya simplemente punto bajo ahí y abanico, ¿vale? Y ya como me va pidiendo mi tejido, ¿vale?
los 5 puntos altos ahí, 5 y vengo aquí a la mitad, al punto central del abanico, punto bajo, ¿vale? Y vamos a continuar así hasta el final de la vuelta y vamos a ver cómo rematar esta primera vuelta de disminución. Fijaos, estoy terminando mi primera vuelta de disminuciones y ¿cómo termino? Pues fijaos, el inicio que empezamos en mitad de este abanico, ¿vale? Y así estamos quitando estos puntos. Pues aquí para terminar lo mismo. Termino este abanico, 3, 4 y 5 y hago un punto bajo aquí en el punto medio, ¿vale? ¿Y cómo comenzamos la siguiente vuelta? Giramos y me voy a deslizar, ¿veis? Punto a punto con un punto deslizado hasta llegar al punto central donde voy a trabajar de nuevo un punto bajo y ya sigo trabajando mi vuelta como me pida mi tejido. ¿Veis que me toca un abanico aquí en medio? 2 y 5 y seguimos así toda la vuelta hasta llegar aquí, que cerraremos la vuelta de nuevo aquí en mitad de este abanico. ¿Veis? En esta parte que ya tengo terminada, ¿veis cómo empiezo? Empezamos aquí en mitad de este, ¿veis? Y vamos yendo a la mitad de, quitando como medio abanico en cada vuelta, ¿vale? En este caso he trabajado ya 2 franjas de 4 vueltas cada uno que miden unos 10 centímetros. Bueno, monas, fijaos, aquí tengo ya mis 2 piezas terminadas y ahora entro ya en pánico porque no sé cómo va a quedar cuando las una, ¿vale? Este es mi momento en el que siempre con todos los proyectos me pasa igual, que estoy con los dedos cruzados diciendo que quede bien. Así que nada, quería grabar esta toma justo antes y veremos a ver cómo queda, si le añado algo, si le quito algo, ¿vale? Ya no sé, porque os digo que yo no sigo un patrón, me voy, vamos, voy diseñando cada pieza y sobre la marcha me la voy poniendo, ¿vale? Y voy viendo cómo queda cada parte. Y es verdad que creo que me habría gustado hacer por lo menos una franja más de aumentos, pero claro, como estaba utilizando este hilo, pues me daba miedo quedarme sin él por la cantidad que tengo y no tengo ni idea de cómo va a quedar. Así que ahora lo veremos. Así que aprovecho para enseñaros la blusa black and white, ¿vale? Que gustó bastante y es de los modelos más sencillos que podéis hacer y esto, vamos, la que sea un poco viciada, esto se lo hace en una tarde, poquito más, ¿vale? Depende de cómo le des en un día seguro, vamos. Y es súper estilosa, queda muy suelta, ¿vale? Va con todo, tanto más para la playa como para, fíjate, con cualquier cosa. Ahí os lo dejo por si os interesa, ¿vale? Y aprovecho para refrescar la blusa black and white, ¿vale? Que sepáis que es el modelo más sencillo, creo que tengo. Y ha gustado mucho, mucha gente me mandó fotos haciéndola en otros colores. Se teje en una tardecita si eres muy picada. Bueno, monas, sí, fijaos, aquí os dejo la blusa
Black and White para que la veáis, un refresco que queda estupenda y se teje enseguida. Creo que es el modelo más sencillo que tengo, ¿vale? Así que por si os queréis animar, incluso es la típica pieza que haces sin darte cuenta, que una vez que hagas un par de vueltas ya vas, incluso viendo la tele o lo que sea, te dejas llevar y es súper relajante tejer algo así tan, de verdad que se hace súper sencillo ya sin apenas mirar, así que anímate. Y bueno, aprovecho para refrescar la blusa Black and White, que os digo, es el diseño creo más básico y más sencillo que hay. Y muchas veces, incluso aunque tengáis un nivel alto, nos apetece tejer algo súper sencillo porque necesitas. O sea, a la que le gusta el crochet necesita continuamente y a mí a veces me gusta hacer diseños incluso de otra gente porque así me dejo llevar y veo qué han hecho ellos y yo voy viendo el patrón o lo que sea y me dejo llevar. Y me encanta, ¿vale? Así que os animo a hacer cosas a veces más sencillas y sobre todo ahora en verano, hasta en la playa, en cualquier sitio, en el medio, en el tren, en el avión. Anima. Y, y bueno, monas, aprovecho la oportunidad para refrescar aquí la blusa Black and White, que sepáis que es el diseño seguramente más sencillo que hay y se teje con aguja, se teje con... Y bueno, aprovecho para refrescar la blusa Black and White, que sepáis que es el diseño seguramente más básico que hay y os va a encantar. Se teje súper rápido y especialmente en verano es que es el diseño. Así que nada, mirad, os lleváis 2 por 1, la que estamos haciendo y mira, por si os apetece también os enseño otra. Así que vamos a ver cómo queda nuestra blusa cuando unamos las dos partes. Fijaos, queda solo este trocito de costura y ya probármelo, que estoy súper impaciente y os lo quería enseñar porque queda muy bien, siempre es súper útil. Se trata de unir primero, dejamos todas las hebras que tengamos por ahí que hemos arrastrado por la parte interna, ¿vale? Luego ya ocultaremos cuando veamos que nos gusta. Hasta entonces todo lo dejo íntegro, todas las hebras, ¿vale? Y se trata, fijaos, primero lo que hago es, cuando empiezo un nuevo color, hago así para que se quede ahí más marcado el cambio. Vale, he ido cogiendo en cada uno su color, ¿vale? Porque así queda mucho más definido y fijaos, ahora se trata de ir cogiendo, veis, tanto en este caso como cuando los tenemos de lado los puntos, fijaos, a ver, voy a salir aquí y vamos a ir, digamos, cogiendo los puntos por el centro de las espiguitas. Fijaos, entro aquí en esta espiga de un lado y de otro, ¿vale? Y vengo aquí, ¿veis esta espiga de un lado y de otro? Pues hago así, ¿vale? Es como unir de lado, por eso lo estoy haciendo por el lado derecho, porque voy uniendo, ¿veis? Justo por... ¿Veis? Entro y salgo, entro por una espiguita y salgo por la otra. ¿Veis? Es como que estoy entrando de lado. Vengo al otro lado y hago lo mismo, que aquí quedan giradas, no pasa nada, ¿veis? ¿Veis? Espiguita de un lado y de otro y así hasta terminar nuestras costuras. A ver, lo quería descubrir con vosotras. Vale, igual cerrar alguna vueltecita más, no lo sé, pero también tiene se puede dejar también un hombro
así jugar con él. Fijaos, aún tengo el último ovillo de aquí arriba por si hacía alguna vuelta más. Aún lo he dejado sin... ¿Veis? También se puede hacer esto, dejarlo ancho. Entonces podemos jugar a bajar. Yo ahora llevo sujetador, pero llevo los bajados, los tirantes. Y bueno, ya me lo puedo poner. Bueno, es que si no, no lo vais a ver si me pongo el micro. Fijaos, subida, pero se puede dejar así, vuelto un poco. Y aquí me ha quedado bien. Si quiero me lo subo como siempre. Me lo meto así un poco. Me gusta mucho la caída y eso que todavía no lo he bloqueado ni nada, porque se me pasó un poco bloquear las piezas por separado, que era lo suyo. Os digo una cosa, me parece súper mona así con los hombros. No sé qué pensáis vosotras. ¿Vale? La que quiera puede trabajar alguna vuelta más, a lo mejor después la veis ya con una vuelta más o dos o no lo sé, pero está monísima, ¿eh? Y si queremos subimos así. Y el brazo ha quedado muy mona la forma de las mangas. En serio, no es como hacerlo ahí recto ni nada, te le da muchísimo estilo. ¿Qué os parece? Ya me contaréis. Estoy bastante contenta, ¿eh? Yo os prometo que no la he visto, que me ha costado situarme mirando ahí el puntito rojo de la cámara y todo para descubrirlo con vosotras, ¿vale? Así que nada, me voy a quedar ocultando hebras y a ver si os puedo enseñar algunas fotitos, aunque os digo que hace un calor estos días que estoy al borde del desmayo, no sé si brillo como un gusilú, porque es demasiado calor, así que lo que os pueda enseñar os enseñaré, monas. Así que muchas gracias